Hola, mi nombre es Alejandro Barrón y yo les voy a hablar un poco sobre la embriología del páncreas y el intestino posterior. Bueno, primero que nada, el páncreas consta de dos yemas, la dorsal y la ventral. Y bueno, a diferencia de la yema pancreática dorsal, que se localiza en el mesenterio dorsal, la yema pancreática ventral está cerca del colédoco. Bueno, primero antes de continuar quiero decirles un dato este, de cómo se va moviendo el páncreas ventral. Y bueno, la yema ventral termina situándose de inmediato por debajo y detrás de la yema dorsal. Más tarde el parénquima se fusiona con el sistema de conductos de la yema pancreática dorsal y ventral. Entonces aquí, como podemos ver, primero tenemos la yema pancreática ventral justo al lado de, de la vesícula biliar, pero cuando el duodeno gira a la derecha y adopta forma de C, la yema pancreática ventral se desplaza dorsalmente, de modo parecido a lo que ocurre con el colódoco. Entonces lo que va a pasar aquí es que esta yema pancreática ventral va a terminar, como les mencioné, debajo, de inmediato debajo y detrás de la yema dorsal. Entonces ahora tenemos aquí, si pueden ver, antes estaba aquí, de este lado. Luego cuando hubo este giro del duodeno, termina situándose por debajo de lo que es la yema dorsal. Y bueno, la yema ventral forma el proceso o apófisis unciforme, así como la parte inferior de la cabeza del páncreas. El resto de la glándula deriva de la yema dorsal. Por eso la yema dorsal se considera que es más importante. Pero bueno, el conducto pancreático principal, que se acuerdan es el conducto de Wirsung, se compone de, de la parte distal del conducto pancreático dorsal y todo el conducto pancreático ventral. Déjenme les enseño una imagen. Aquí está, conducto pancreático principal. Como pueden ver, la parte distal de pancreático dorsal se vendría siendo aquí. Y por otro lado tenemos todo el conducto pancreático ventral. Este es el ventral, este es el dorsal, acuérdense. Y bueno, después tenemos que la parte proximal se oblitera o persiste como un canal pequeño conocido como conducto pancreático accesorio. Entonces ahora la parte proximal, perdón, la parte proximal del, de la yema dorsal, la parte proximal vendría siendo la de acá, se convertirá en lo que es el conducto pancreático accesorio, que es también conocido como de Santorini. Aquí de todos lo estoy dejando anotado para que recuerden. La parte distal forma lo que es el conducto pancreático principal. Aquí ya no se los anoté, pero recuerden, el conducto pancreático principal está formado por la parte distal y por la yema ventral completa.
Bueno, de igual manera, junto con el colédoco, el conducto pancreático principal entra al duodeno en el sitio de la papila mayor. Y el conducto accesorio, ya cuando se llega a formar, entra por la papila menor. Entonces, conducto pancreático principal, recuerden, entra por la papila mayor y el accesorio por la papila menor. Bueno, luego ya en el tercer mes de la vida fetal, los islotes pancreáticos de Langerhans se desarrollan a partir del tejido pancreático paraquimatoso y se dispersan a través del páncreas. Esto es algo importante que deben de saber. Del desarrollo, o sea, se desarrollan los islotes pancreáticos conocidos como islotes de Langerhans y se dispersan a través del páncreas. Bueno, y otro dato importante que no lo puse aquí es que la secreción de insulina comienza aproximadamente en el quinto mes. Bueno, ahora vamos a la regulación de la embriología del páncreas. Y bueno, el factor de crecimiento, fibroblastos 2, también conocido como FGF2, y la activina, producidas por la notocorda y el endotelio de la aorta dorsal, como pueden recordar de capítulos pasados. Estos dos reprimen la expresión de SHH en el endodermo intestinal, destinado a formar la yema pancreática. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que la represión de SHH es lo que va, bueno, la represión de SHH por el factor FGF2 o factor de crecimiento de fibroblastos 2 y la activina son los que van a ocasionar que se empiece a formar las yemas pancreáticas, la yema pancreática dorsal. Luego, por otro lado, tenemos la formación de la llama pancreática ventral. Esta es inducida por el mesodermo visceral. Así se estimula la expresión del gen homosecuencia 1 duodeno pancreática. Entonces recuerden, el gen que estimula para la formación de la yema ventral es el gen de homosecuencia 1 duodeno pancreático, también conocido como PDX. Y bueno, estos genes son de una familia muy grande. Y bueno, la expresión de los genes de homosecuencia PAX4 y PAX6 especifica el linaje de las células endocrinas, de modo que las que expresan ambos genes se convierten en células beta, las cuales secretan insulina, células sigma, que forman somatostatina, las células gamma, que forman polipéptido pancreático, y por último las que expresan solo el gen PAX6 se convierten en células alfa, que secretan glucagón. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el intestino posterior. Y bueno, el intestino posterior es importante ya que da origen a muchos órganos, como lo es, bueno, a muchas partes de los órganos, como lo es el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, colon sigmoide, recto y parte superior del conducto anal. Y bueno, la porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca y se forma lo que vendría siendo el conducto anorrectal primitivo. Y luego por otro lado el alantoides penetra en la porción anterior y se forma lo que sería el seno urogenital primitivo.
Aquí podemos observar en esta imagen cómo se forma lo que acabo de mencionar. Entonces tenemos de este lado que, como mencionaba, la porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca. Entonces esto vendría siendo la cloaca y forma lo que es el conducto anorrectal primitivo. Y por otro lado, el alantoides, que también había mencionado, penetra en la porción anterior y forma el seno urogenital primitivo. Aquí ya tenemos el alantoides y forma el seno urogenital primitivo. De este lado también podemos ver el conducto anorrectal que les había mencionado, que se forma también de la cloaca. Y bueno, déjame revisarme. Y bueno, la frontera entre el endodermo y el ectodermo da origen a la membrana cloacal, y una capa de mesodermo del tabículo rectal separa la región situada entre el alantoides y el intestino posterior. Entonces aquí tenemos esta de aquí en medio. Aquí viene tabículo rectal. Es el que separa, como acabo de mencionar, la región situada entre el alantoides, que vendría siendo y el intestino posterior. Y luego por otro lado, esta es otra membrana que mencioné, que es la membrana cloacal. Esta es la frontera entre el endodermo y el ectodermo. Y bueno, regresando a lo que es el tabículo rectal, el cual, como ya mencioné varias veces, separa la región situada entre el alantoides y el intestino posterior. Y bueno, este tabique deriva del mesodermo que cubre el saco vitalino y rodea el alantoides. También la punta del tabique urorectal se coloca cerca de la membrana cloacal, como pueden ver. Cerca de la membrana cloacal. Al final de la séptima semana, la membrana se rompe, creando la abertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el intestino urogenital. Luego la parte superior, que son los 2/3 superiores del conducto anal, derivan del endodermo del intestino posterior. Por otro lado, la parte inferior, que es el último tercio que nos falta mencionar, deriva del ectodermo que rodea el proctodeo. Recuerden, este es el proctodeo. Entonces derivan de ahí la parte inferior, el último tercio. Y bueno, el ectodermo, en la región del proctodeo, sobre la superficie de una parte de la cloaca proliferativa, imaginándose para crear la depresión anal. Aquí en esta imagen no sale, pero aquí se genera lo que vendría siendo la depresión anal, y conforme el tabículo rectal se va desplazando más para adelante, miren, como aquí se ve en esta imagen más o menos, no está completo, pero sí, el tabículo rectal, como pueden ver, va cada vez penetrando más hasta que forma
lo que vendría siendo ya el conducto anal. Y bueno, ya nada más como dato general de la irrigación de estos lugares. Como había mencionado, la parte caudal del conducto se origina en el ectodermo. Entonces esta está irrigada por las arterias rectales inferiores, que son ramas de la arterias pudendas internas. Por otro lado, la parte craneal del conducto anal se origina en el endodermo y por la misma está irrigado por la arteria rectal superior, la cual es una prolongación de la arteria mesentérica inferior. Y ya nada más como último dato, un fact, la unión entre las regiones endodérmica y ectodérmica del conducto anal está delimitada por la línea pectinea, justo por debajo de las columnas anales. Y bueno, esto sería todo. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.